Hay una pregunta que la mayoría de las personas nunca se atreven a hacerse en voz alta. No porque no la sientan, sino porque si la dicen tendrán que enfrentarla. La pregunta es esta: ¿soy suficiente? No suficiente para un trabajo, para una relación, para un logro específico. Suficiente sin más. Suficiente tal como eres. Suficiente sin necesidad de demostrar nada, de conseguir nada, de convertirte en algo más antes de merecer paz. Durante generaciones, los seres humanos han heredado una respuesta a esa pregunta que no les pertenece. Una respuesta fabricada por el miedo ajeno, por la inseguridad de quienes les criaron, por un mundo que confunde el valor humano con la productividad, con el rendimiento, con la aprobación constante de otros. Joe Dispenza, después de años estudiando la neurociencia del cambio, llegó a una conclusión que parece simple, pero lo transforma todo. El subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que se repite con suficiente intensidad. Lo que se planta con emoción en el estado entre el sueño y la vigilia echa raíces. Esta noche plantamos algo diferente. Bob Proctor enseñó que el paradigma, la identidad que opera por debajo del pensamiento consciente, no cambia con información, cambia con impresión, con repetición emocional, con la misma semilla plantada noche tras noche hasta que el subconsciente la acepta como verdad. Florence Scovel Shinn escribió que la palabra hablada tiene poder, que lo que declaramos en el silencio de nuestra mente más profunda moldea lo que el mundo nos devuelve. Esta noche la declaración es una sola: eres suficiente. No lo serás, no lo podrías ser, lo eres. Tengo una historia especialmente para ti. Hubo una persona que creció creyendo que el amor se ganaba, no porque nadie se lo dijera con esas palabras, sino porque así funcionaba el mundo en el que vivió. Los abrazos llegaban después de los logros. El orgullo de los demás dependía de las notas, de los premios, de los comportamientos correctos. El afecto era el resultado de hacerlo bien, no la base desde la cual crecer. Y así, sin darse cuenta, fue construyendo una identidad prestada. Una identidad que decía: soy valioso cuando produzco, soy querido cuando agrado, soy suficiente cuando demuestro que lo soy. El problema con esa identidad es que nunca descansa, porque siempre hay más que demostrar. Siempre hay alguien que parece tener más. Siempre hay un estándar que acaba de moverse un poco más lejos. Esta persona era competente, trabajadora, inteligente, y sin embargo, en los momentos más silenciosos de la noche, sentía una incomodidad que no podía nombrar. Una sensación de que si la gente la conociera de verdad, no la versión que mostraba, sino la que era por dentro, con sus dudas y sus días grises, no quedaría nadie. El cambio no llegó con un gran evento. Llegó en una tarde ordinaria, en una conversación con alguien que la conocía desde hacía años. Esa persona le dijo algo que no esperaba. Lo que más admiro de ti no es lo que has logrado, es la forma en que estás presente, la forma en que escuchas, la forma en que haces sentir a la gente que importa. Y por primera vez en mucho tiempo no supo cómo deflectar el cumplido. No supo cómo reducirlo o convertirlo en algo más pequeño. Lo recibió. Y en ese momento de recepción algo se movió. No fue una decisión intelectual, fue una rendición. La rendición de una identidad que ya no servía. Los días de una identidad prestada quedaron atrás. Hoy elijo ser yo, no la versión mejorada, no la versión futura,
la versión presente, la que ya existe, la que no necesita ganarse su lugar porque el lugar siempre estuvo ahí. En las semanas que siguieron, algo cambió en cómo esta persona se movía por el mundo. No con arrogancia, con quietud. La diferencia entre alguien que necesita demostrar y alguien que simplemente es. Las relaciones se volvieron más genuinas porque dejaron de ser transacciones. El trabajo mejoró porque ya no venía desde el miedo a no ser suficiente, sino desde la curiosidad de alguien que confía en sí mismo. Y la pregunta que había corrido por debajo de todo durante tantos años, ¿soy suficiente?, encontró por fin su respuesta. No en un logro, no en la aprobación de otro, en la quietud de alguien que simplemente ha dejado de discutir con su propia naturaleza. Que eso se asiente ahora. La mente consciente te ha traído hasta aquí y ha hecho bien su trabajo. Ahora puedes soltar, como una mano que suelta con cuidado algo que ha sostenido mucho tiempo y que ya no necesita cargar. Lo que sigue no es para la parte de ti que piensa o planifica o gestiona. Es para la parte que ya sabe. La capa que ha estado escuchando por debajo de cada palabra esta noche. Recibe lo que llega. A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida?
a medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres,
¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero?
A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres?
¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres?
¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior?
¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo?
¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida?
A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres,
¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge,
¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar?
¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida
a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que sueltas la necesidad de ganar tu propio valor, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? ¿Cómo se siente moverte por el mundo como alguien que ya no necesita demostrar nada para merecer su lugar? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? A medida que la identidad prestada cae y tu naturaleza verdadera emerge, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? ¿Qué cambia en tus relaciones a medida que te conviertes en alguien que se recibe a sí mismo con amor completo? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? A medida que la necesidad de aprobación externa se disuelve, ¿qué tipo de paz llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la certeza de que eres suficiente exactamente como eres? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? A medida que el amor propio se convierte en tu estado natural, ¿qué notas sobre las personas y oportunidades que llegan a tu vida? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la suposición de que eres suficiente echa raíces en cada parte de quien eres? A medida que la certeza de que eres suficiente se asienta en cada capa de quien eres, ¿qué es lo primero que notas? Si estás listo para despertar como una nueva versión de ti mismo mañana, toca la pantalla ahora. Tu fase de activación ya está lista. Activa tu identidad. El trabajo está hecho. No el trabajo esforzado, el trabajo profundo. El tipo que un jardinero confía, sabiendo que lo que se ha dado a la tierra preparada no necesita supervisión para crecer. La semilla conoce su dirección. Las raíces saben dónde llegar. La inteligencia dentro del crecimiento no necesita tu gestión.
Lo que se ha plantado esta noche es una suposición, no una meta, no una aspiración, una suposición, la convicción tranquila y asentada de que ya eres suficiente, que el valor que has buscado ganar toda tu vida no era algo que faltaba, era algo que estaba siendo bloqueado por una identidad que nunca fue tuya. El Salmo 139 dice: «Te alabo porque soy una creación admirable». Lo que Dios formó no necesita ser mejorado para ser digno de amor, necesita ser liberado de lo que el mundo le añadió encima. Earl Shove enseñó que la naturaleza nunca tiene prisa y siempre llega a tiempo. El roble no se esfuerza hacia su propio crecimiento, crece porque crecer es su naturaleza y las condiciones son las correctas. Esta noche las condiciones son las correctas. Duerme ahora. La inteligencia más profunda continúa el trabajo en las horas que siguen. La luz de la mañana nutrirá los frutos de las semillas que han sido plantadas.